Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas, cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se agarran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Hola, ¿cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes aquí en este espacio, en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Pingüe. Carlitos, querido. Qué gusto verte. A mí también. La semana Oye, pasada no, porque andabas ahí, en el shopping ¿qué allá shopping? en Washington. No puedo comprar ni unos chicles. A ver si no me salo. Pues qué bueno que no los compraste allá, son más caros. Oye, ¿estás estrenando reloj, Carlitos? No, estrenando no. ¿No? No, lo cambié porque el otro es de pilas, Sí. este es de cuerda, prefiero Sí. de cuerda. Y, Y no quiero buscarle una pila al otro reloj. pues ve para que pongan dos pilas, una a tu reloj y otra a ti, Carlitos. ¿Por qué a mí? Pues porque te veo como, No, hombre. ¿no? Yo, si te toco, te puedo pasar corriente. Ah, bueno, pues pásala. No. ¿Sí? No. Yo no necesito pilas. Normalmente siempre ando recargado. Ándale. Yo no sé por qué el otro día te vi con los dedos así en un enchufe. Como tu cochecito. Sí. ¿Eh? Que se cargan los dos, ¿no? Cochecito. Sí. Ya, los Maserati les dicen cochecito. Bueno, es que no quise dar la marca. Maserati. ¿No? Oye, Un ¿qué coche haría? pequeñito eléctrico, pero se cargan los dos. Se carga el coche y se carga Marín. Es un pequeño trolebús. Sí, porque como tiene quemacocos, Marín lo maneja así. ¿Eh? Pero no contamino. No contamino. Ah, eso sí. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué? Esto de los coches eléctricos, el mío es Bien. de lo más sencillo, pero eléctrico, pues te evita estar haciendo fila en las gasolineras, que ves que ahora ponen el precio de a cómo está Sí. la gasolina, y hay algunas que al parecer dan buen precio, casi 25 pesos el litro, y hay filas hasta de una calle para ahorrar algo Claro. en cada litro. Y es mucho más cómodo, yo puedo cargar mi coche, haz de cuenta, al contacto de una lámpara de mesa. Sí. Y Nomás que vete de aquí a Guadalajara a ver dónde carga así. Pero O entonces- por el desierto de Sonora. No pienso ir a Guadalajara, pero te estaba yo diciendo, lo puedo conectar al enchufe de una lámpara de mesa y carga a 120 voltios. O lo puedo cargar en una instalación que necesitas hacer un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, como otra toma de luz, Sí. solo para eso, y entonces cargar las pilas del coche me sale quizás en 60 pesos, 70 pesos, y puedo manejar de aquí a Acapulco sin problema. Ah, Sí, de veras. Acapulco. Sí, no voy, ya ves cómo está la inseguridad en las carreteras, pero sí me rinde mucho. ¿Cada cuándo lo cargas a la semana? No, lo cargo quizás cada 2 semanas o algo así. Ah, sí. Sí. Tampoco te mueves mucho, ¿no? Digo, en el coche. Sí, me muevo. Sí. Lo necesario, porque ya ves cómo se pone el tráfico. No, que- Y
detesto los embotellamientos, casi nunca me atrapa uno, pero a donde quiero ir me transporto sin problema o uso, ¿qué crees? Pues el metrobús o el metro. Porque El metrobús. hay lugares, dije trolebús. No, el metrobús o el metro. Yo digo que a mí me gusta el metrobús. Sí, porque hay veces que vas a un lugar específico en tal o cual punto, digamos al centro, Sí, pues te subes en el de Reforma. en el de Avenida Cuauhtémoc o en cualquiera que te lleva muy rápido. A mí me gusta mucho el transporte público. Lo uso poco, pero lo llegué a usar muchísimo desde que comenzó a funcionar el metro en 1969. Sí, yo me acuerdo del primer taladrazo que me tocó cubrirlo en la esquina de Avenida Chapultepec, donde convergen Avenida Cuauhtémoc y Bucareli. Ahí está, hay un pequeñísimo monumento que fueron el presidente Díaz Ordaz y Corona del Rosal. Te voy a corregir. ¿Por qué? Bucareli y Cuauhtémoc no convergen. Bueno, es la misma avenida. por eso, pero converge cambian Avenida Chapultepec con la avenida que se divide en Bucareli y Avenida Cuauhtémoc. ¿Me entendieron, verdad? Cultura de taxista. Sí, ahora de Uber. De Uber. No. Oye, Carlitos, pues tropezaron de nuevo con la misma piedra. No, tropezaron. Hablas de los senadores que cometieron Qué vergüenza. la barbaridad de reelegir a Rosario Piedra Ibarra en la CNDH. Qué vergüenza. Eso da la medida, fíjate, la medida del lacayismo, la mediocridad y pues Ayer dijiste en tu columna, hablaste de que fue dijiste execrable. es una elección execrable. Sí. No ha habido nadie al frente de la CNDH que haya hecho tanto daño a una institución que debiera velar por los derechos humanos. Sí. Esta mujer ha llegado, imagínate, entre otras cosas, cuando algunos soldados o miembros de la Guardia Nacional han asesinado, que así se llama, a personas pues que no tenían por qué, ni hubo enfrentamiento ni nada, emite la recomendación con el argumento de que hubo uso excesivo de la fuerza. No señala en sus recomendaciones eso que le llaman ejecución extrajudicial. Fíjate nada más. Bueno, a ver, pero Carlitos, ¿te extraña? No me extraña, me indigna. Ah, eso. Me y indigna. además anotaste algo que me parece que es muy importante y que yo hice mío. Sí. Por derecho de sangre, Rosario Piedra, la señora Rosario Piedra, la nombró López Obrador presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como si el árbol genealógico fuese garantía de algo. Esto no vale ni para las buenas personas ni para las malas personas. No hay portación de madre prohibida o de hija prohibida o de pariente prohibido. Los delitos o las virtudes de un hermano, una madre, un primo, una prima, no son genéticas, no las lleva el resto de la familia. Déjame ir al principio, Caín y Abel. ¿Cómo ves? Que por cierto, ya que hablas de Caín y Abel, ¿Qué? fíjate la descalificación aparentemente muy merecida que tiene Caín por haber asesinado a su hermano. Hay un escritor de primerísima categoría, William Faulkner, Sí.
sin cuya obra, como la de Juan Rulfo, García Márquez no habría escrito, lo llegaba a decir, pues lo que escribió García Márquez. Bueno, William Faulkner tiene una novela prodigiosa que se llama Al Este del Paraíso. Y en Al Este del Paraíso el planteamiento que hace William Faulkner es maravilloso. Pues que el cainato, el asesinato de un hermano, eso incluía el parricidio y lo que quieras, es, haz de cuenta, involuntario, no hay maldad. Eso plantea Al Este del Paraíso. Y da esta explicación, si me permites. Pregúntale a Abel. No, pues ya no puede decir nada. Abel, fíjate el planteamiento que hace Faulkner en Al Este del Paraíso. Abel se fue, haz de cuenta, hasta vestido tan elegante como tú, al cielo, ¿no? Sí. Y todos los demás somos descendientes de Caín, porque Abel se fue puro. ¿Y qué hizo Dios según esto con Caín? Cuando Caín le dice, no me expulses del paraíso, porque Dios le dice, ahora te me largas al este del paraíso. No, Señor, si salgo allá me van a linchar porque maté a mi hermano. No, te voy a proteger. Y entonces lo unge, lo marca, se vuelve el judío errante para que nadie le haga nada. Y resulta que todos, escribió Faulkner, o el narrador de la novela, somos descendientes de Caín, no de Abel. Ahora también en esa parte de la novela, no me eches porque los que están allá afuera me van a... O sea, afuera no había nadie todavía. Pero ya sabes que... Es una figura. Es una figura, bueno, la Biblia pues, está llena de metáforas. Oye, yo la he leído, ¿eh? Oye, yo quisiera insistir en esto. Miren, es un asunto de lógica elemental. Rosario Piedra fue, de los 15 finalistas, la peor evaluada. O sea, no tenía por qué estar en la terna de los 3 mejores, porque la que quedó en segundo lugar la sacaron de la terna. ¿Por qué? Para poner a Rosario Piedra. O sea, la peor de los 15 está entre los 3 mejores. A ver que alguien me lo explique, ¿no? Y luego de los 3 mejores, la eligen a ella. Y una de las integrantes de la terna es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Ciudad de México y era la que quería que quedara la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, como lo hizo López Obrador con Omar García Harfuch para el gobierno de la Ciudad de México. Haz de cuenta. ¿Sí? Claudia Sheinbaum quería que contendiera a Omar García Harfuch y López Obrador le dijo, No, incluso lo recibió y le dijo que no, que él iba a senador con el compromiso de que apoyara la candidatura de Clara Brugada. Así es. Y lo pues repitió. Oye, y lo repitió. Aplicó la misma receta porque de otra manera no se explica que todos los senadores del oficialismo hubieran apoyado el capricho de López Obrador. Mírate, voy a dar 2 casos. El panista, ahora morenista, Javier Corral, dijo, yo no voy a votar por Rosario Piedra. Higinio Martínez, senador morenista del Estado de México, dijo que él iba a votar por la otra candidata. Pues nada, los 87, porque ahora se fue la priista Cintia López Castro, sí, Morena, ya no tiene 86, ya tiene 87, uno más de la mayoría calificada, Morena, Carlos. Pero, en fin, pero lo que te quiero decir es, ¿cómo puede explicar el régimen y el mismo Senado que la peor calificada de los 15 finalistas aparece en la terna de los 3 mejores y gana? Yo lo puedo explicar. Con una línea.
Bueno, es porque así lo quiso López Obrador. Aquí el ¿Tú problema... crees que haya sido López Obrador? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Tanto que en el recinto del Senado, donde sesionó el Pleno, cuando dieron las 12 de la noche le cantaron las mañanitas porque cumplía 71 años Andrés Manuel. Y no solo eso. Y luego corearon Los gritos de que es un honor estar con Obrador. siendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo mismo pasó en la Cámara de Diputados. Sí, ¿verdad? Sí, es un honor estar con Obrador. El culto a la personalidad, Carlos. Y también decir, perdónenme, que es un honor estar con Obrador, cuando el honor para ellos debería ser estar con Claudia Sheinbaum, que es la presidenta. El problema es que deja abierta la interpretación de que la doctora vive en Palacio, pero que se gobierna desde una finca que se llama La Chingada en Palenque. Pues yo me resisto a creerlo. Sí, yo también. Me resisto pero porque conozco el carácter de Claudia Sheinbaum y vamos, me resisto y no lo quisiera. yo tampoco. Y mantengo la esperanza de que en algún momento, sin desconocer su lealtad y su gratitud y su coincidencia ideológica con López Obrador, espero que Claudia Sheinbaum en algún momento dé un signo, siquiera un signo, caray, de autonomía, de independencia, porque la presidenta constitucional es ella. El problema, Joaquín, es que teniendo ella la primera magistratura, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional se llama Andrés Manuel López Obrador, conserva ese liderazgo, él fundó ese movimiento, tiene a su hijo Andrés como secretario de organización de Morena, acusan de nepotismo al Poder Judicial, y en cualquier momento, pienso, López Obrador bien puede echar a andar una consulta popular para la revocación de mandato. Pero eso solo puede ser, según la Constitución, en el 27. Sí, cuando sea, Sí. pero es una pistola martillada, ahí la tiene. ¿Quién podría mover tanta gente como la ha movido López Obrador, como la movió inclusive en apoyo de la elección de Claudia Sheinbaum? Ese es el problema, pero me da gusto que te resistas a creer, pero por lo pronto lo que ocurrió esa noche en el Senado fue execrable y fue, fíjate, no solo execrable, quiere, entre otras cosas, decir repugnante, sino que fue excrementicio. Y ahí vimos, por ejemplo, cómo me llamó mucho la atención de Adán Augusto López que hubiera equiparado una mampara como las que se utilizan en las casillas electorales cuando vamos a votar y que llevó la oposición, la equiparó con un burro. Con un burro. Dijo, al rato pueden meter un burro. Lili Téllez se le fue encima, lo acusó de ser él un burro y de que toda la mayoría del oficialismo siguen reverenciando a un burro, y le dijo burro a López Obrador, porque la oposición lo que quería era asegurar que el voto fuera, como debe ser, secreto y no por consigna, pero tan funcionó la consigna que no hubo uno solo. Oye, además votaban y antes presentaban y mostraban para que vieran a su jefe, que era, su voto era Rosario Piedra, escribían así, Rospiedra, para que se viera así, y luego lo doblaban, porque fue votación en urna. Y algunos hasta la
cantaban, decían, Rosario, Rosario, y todos felices en un acto de indignación institucional, en este caso el Senado, porque se condujeron como lo que son, Joaquín, Sí. es una runfla de lacayos y mediocres. Una oficialía de partes. Sí, sin dignidad ni siquiera los que se oponían, porque sabes que había como 40% de Sí. los 60 y tantos de Morena que no querían que fuera reelecta Rosario Piedra. Sí, Y Morena no los tenía la fueron mayoría doblando. calificada para aprobarla. Los fueron doblando. Lo que pasa es que cuando se vive con luz prestada, todos esos cabrones y cabronas tienen el diablito en el demonio. Es López Obrador. Por sí solos no son nadie. Si tú revisas, difícilmente encuentras a alguien que valga desde el punto de vista de ilustración, de educación, de dignidad, que valga la pena. Hubo un senador, uno de apellido Cantón Cetina, Óscar Cantón Cetina, a quien alguien de la oposición le dice, yo le pregunto qué piensa usted de los niños que no tuvieron medicina contra el cáncer. Y Cantón Cetina le dice que no le va a contestar porque no le merece ninguna consideración. Y empieza, haz de cuenta, a preguntar qué hacía la CNDH cuando la conquista de México o cuando el Fobaproa. No, pone ejemplos para descalificar a la CNDH en las administraciones anteriores a la de Rosario Piedra. Y Rosario Piedra le renunciaron 2 consejos consultivos, modificó la normatividad interna, lo cual es ilegal e inconstitucional, para, por ejemplo, reabrir la investigación del caso Iguala. Y del caso Colosio. Impulsó la libertad o la liberación del asesino confeso Mario Aburto Martínez para escarcelarlo y propiciarle a López Obrador y a la Fiscalía General de la República reabrir el caso Colosio, porque también a López Obrador, que yo creo que ha sido, lo podría argumentar, pero no da tiempo, el peor presidente que ha tenido México en su historia. Pues, Quiso reabrir el caso poniendo o metiendo en la supuesta conspiración del homicidio a Genaro García Luna. y resucitando la tesis desechada. De la un hipótesis segundo tirador. De un segundo tirador. Que como ya falló con el célebre, ¿te acuerdas? Otón Cortés, Sí. ahora se trataría de un ex agente del CISEN que estaba también en Tijuana. Y López Obrador decía que había averiguado que quien rescató a ese agente fue García Luna cuando empezaba a trabajar en el CISEN. O sea, un licuado de... No, es demencial, Carlos, es demencial. Y fíjate, al embajador Ken Salazar, ¿te acuerdas que era visitante frecuente de Palacio, no? Amigo. Amigo no, el amigo es Donald Trump. Sí, pero este era visitante asiduo, visitante frecuente, ya juntaba sus millas. Visitante distinguido. Bueno, pero y frecuente, porque ser distinguido y no frecuente. Tienes razón. En fin. Entraba Pues, y salía del Palacio Nacional casi tanto como el ministro Arturo Saldívar, ¿verdad? Sí, el ministro Y Saldívar. con su sombrero. Oye, bueno, pues que le da un ataque de memoria. ¿Sí? Padecía amnesia. No, le dio un ataque de memoria y dijo pues lo que, por ejemplo, tú y yo hemos insistido permanentemente durante el tiempo que fue gobernador López Obrador. Presidente López Obrador, que fue un timo criminal, un karma, el de abrazos y no balazos. Sí, qué soltada de verdad, Digo, pero pues ahora le dio un ataque a Ken Salazar de memoria y dice, es que no sirvió eso. No, hombre, 199.621 homicidios, 51.500 desaparecidos,
Y ahora viene a descubrir, ya que se fue López Obrador de la presidencia, ya que se fue a su finca de cuyo nombre, no ya lo me citaste tú, que para mí el nombre es Destino, ¿sí? Sí. Viene a descubrir que eso no sirvió de nada, hombre. Y luego... Pero qué bien la atrapó Claudio Sheinbaum. Dice, bueno, pues antes compartía el criterio de López Obrador y ahora descubre, fíjate, paradójicamente, pues la verdad, o dice la verdad. Cuando ya tiene además un pie en el estribo. Pero da un dato que no había mencionado, Joaquín. Que Dice también, que le López digo, Obrador- que le dio un ataque de memoria. Sí, pero además, para mí fue nuevo el dato de que López Obrador, en su disgusto con las agencias gringas, rechazó el apoyo de 30 y tantos 32. millones de dólares, 32 mil millones No, de 32 millones. Ah, no, de 32 millones de dólares para apoyar la política de seguridad. Para mí fue como revelación de un dato. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Lo hubiera dicho Ken Salazar cuando López Obrador No era sabes que presidente. lo hubiera, no existe. Lo No, interesante no, es que vamos. lo dijo y dijo una verdad, y lo importante también es que Sheinbaum le reviró con una otra verdad, y estamos como en una especie de laberinto de verdades detrás de las cuales hay algo así como una gran perversidad. López Obrador salió de la presidencia dejando una bomba de tiempo que vamos a ver cómo estalla con el despedazamiento del Poder Judicial. Bien, eso. Nada más déjame volver. La Cancillería envió una nota de protesta en extrañamiento al embajador, Juan Ramón de la Fuente. Pero lo que te quiero decir, Carlos, es que quiero ligar, si me permites, y luego vamos a la bomba de tiempo. Estas declaraciones de Ken Salazar y pues, el triunfo de Trump, cabrón, que ganó todo. Y dentro de su victoria total, colegio electoral, votos populares, mayoría del Senado, mayoría de la Cámara de Representantes, y además en la Corte Suprema tiene 6 de los 9 ministros nombrados por él. Pero en fin, quiero hablar de un nombramiento que hizo. A ver. El del nuevo secretario, bueno, de quien será su secretario de Estado. Marco Rubio. ¿Te acuerdas? Marco Rubio. Sí, que es un hijo de... De ascendencia cubana, nacido, pues. Sí, de primera generación nacido en Cuba, de ascendencia cubana, ¿sí? Nacido en Florida, él. Pero, ¿te acuerdas los pleitos que tenía con López Obrador? Que López Obrador lo amenazó con que iba a convocar a los mexicanos para que no votaran por él. Y volvió a ganar. Y ya, es senador, sí. Nada más lo apunto. Y lo que decía Marco Rubio de López Obrador. Le decía que era un apologista de los regímenes tiránicos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Sí. Y yo creo que puede reactivar su hostigamiento. Sí. No solo contra López Obrador, sino contra el actual gobierno de Sheinbaum, porque el actual gobierno, de alguna manera, pues mantiene la misma política frente a esos tiranuelos. Pero también lo habló de que la posibilidad de que él estuviera relacionado con los cárteles del crimen organizado, y la posibilidad, pero cuando... Llegó a decirlo Marco Rubio. Sí. Y no solo eso, que también ponía en riesgo la democracia en México. Aquí el punto central es que a lo largo de los años, los gobiernos de Estados Unidos no han actuado contra los presidentes actuantes, ¿sí? No. Ahí está. ¿Qué le han hecho a Maduro? Nada. ¿Qué le han hecho al sátrapa de Daniel Ortega? Nada. Con Fidel le faltaron manitas para los gringos, sí.
y con Raúl Castro y ahora con Díaz-Canel también. Hay una excepción, Joaquín. Noriega. Noriega en Panamá, sí. Que por una orden de aprehensión de un juez federal en Miami, Estados Unidos Invadió hizo Panamá. la guerra en Nicaragua y, por cierto, en esa guerra experimentó el avión invisible, ¿te acuerdas? Sí, fue la invasión a Panamá. Sí. Entonces, Dije Nicaragua. sí, Perdón. Panamá. Sí, te quedaste corto. Bueno. Pero en fin, y siempre lo hacen contra expresidentes. No estoy adelantando nada. Lo que quiero decir es que hay un conflicto personal de Marco Rubio con López Obrador que Marco Rubio no va a dejar pasar. Y ahí se va a tener que pues meter a fondo el canciller de la Fuente para que eso no transite. Pero por otra parte, que no tiene que ver con Marco Rubio ni con el doctor Juan Ramón de la Fuente, está lo que ocurrirá en la Corte Federal de Brooklyn cuando venga el proceso del Mayo Zambada. Vamos a ver, porque como existe la perversidad. ¿Fue bueno que recordara yo eso? Pues sí, es que, claro que sí, ¿por qué? Porque en México existe la perversidad y conveniencia política de que y allá en Estados Unidos existe legalmente que lo que diga un delincuente protegido no necesita la prueba. Su dicho es prueba. Y así hemos visto todo lo que dijeron. Evidencias, sí. Sí, cero evidencias. Todo lo que dijeron los testigos en el proceso, con el mismo juez Brian Cogan. A García Luna. Sí, primero con el Chapo Guzmán. Sí. Y luego con García Luna, que aquí celebró el gobierno pasado diciendo, miren, sí, ahí están las declaraciones. Vamos a ver qué dice primero Ismael Zambada. Y a ver qué quieren decir, ojo, a través de Ismael Zambada, las agencias de Estados Unidos. ¿Y qué van a decir los testigos protegidos, que van a ser prácticamente los mismos? Sí, pues claro, son puros beneficios para ellos. Yo por eso siempre yo llegué a poner en tela de duda que el gobierno de México deportara o extraditara a estos grandes crímenes, jefes del crimen, porque allí los sueltan a cambio de información, Carlos. Pero en fin, vamos a ver qué empieza a decir el Mayo Zambada, porque partimos de que en México se les da fe pública al dicho de cualquier delincuente en una corte de Estados Unidos. Lo que pueden hacer... Y que no diga el Mayo Zambada que un día vino a este palco, porque ya nos chingamos. Bueno, hay que tomar en cuenta que testigos de esa estofa son los que hace ya 15 o más años pues movieron investigaciones en las agencias estadounidenses, si no contra López Obrador, sí contra personas de su entorno. Y el caso finalmente lo congelaron porque decían que en 2006 venía la elección y que podría parecer una intromisión, y el Departamento de Justicia suspendió todo aquello según los reportajes de Tim Golden, el célebre Tim Golden. El asunto es que a la hora que quieran pueden reactivar parte de eso. Mira, Carlos, el asunto es que pueden hacer lo que quieran allá. Pero fíjate, si no con López Obrador, cuando menos el primero a mi derecha, como diría el director, el doctor IQ, arriba a mi derecha está el gobernador de Sinaloa, doctor. Ah, sí. Porque el Mayo Zambada se supone iba a ser el mediador en un conflicto político entre el gobernador de Sinaloa y el ex rector Héctor Melesio Cuen de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así es, y yo pregunto, ¿cómo Zambada, 50 años intocado e intocable, que jamás pisó una cárcel, aceptó ir a una reunión? Pues por la confianza que le tenía a Cuen y al gobernador Rocha Moya, ¿sí? Que dijo, ¿acuerdas de aquella declaración de Rocha Moya? Recuérdala tú. ¿No?
Ah, ¿la digo yo? Sí. Dijo que se requería ser pendejo para pretender gobernar Sinaloa sin ponerse de acuerdo con la delincuencia organizada. Y él es gobernador de Sinaloa. O sea que puede ser las dos cosas. Mira, ahora con esto, aquí en la Ciudad de México no entendemos la importancia de lo que es una feria ganadera. Porque, no, a ver, las ferias ganaderas, y la de Sinaloa es una de las más importantes del país, es donde se hacen los grandes negocios de ganado, de los más importantes ganaderos, exhiben los mejores animales, los mejores sementales. Compraventa de sementales, De por todo, ejemplo. ¿sí? Y además son una exposición de unos animales extraordinarios. Y dice que la canceló, primero que no la cancelaba, luego que siempre sí. ¿Y por qué? Porque en el Palenque habían contratado a autores de narcocorridos e intérpretes, ¿sí? Pues cancele el Palenque y deje que siga el tema de la feria, ¿no? Digo, es que es elemental, Carlos, pero cuando están adentro, creen que todos somos pendejos, ¿eh? Lo dice y asesinan a uno de los líderes ganaderos. Que es el segundo líder ganadero que asesina, ¿no? Allá en Sinaloa. Así es. Bueno, pues por ahí, por la beta sinaloense hizo una narcofiscalía que se hizo pendeja y falsificó las pruebas de lo que fue el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Pues viene el juicio en Brooklyn al Mayo Zambada y en algún momento empezará a salir Puta. pus. Pues no, empezará a salir lo que Zambada quiera decir, Carlos. Pues sí. Lo que él quiera decir. Y hay que estar pendientes, muy pendientes también de los mensajes escritos a través de su abogado, Sí. porque ahí es donde meten la mano las agencias. Acuérdate. No, a Cuen lo mataron en el lugar de la reunión, no en la gasolinera. Sí. Y la fiscalía falseando con No, ese Carlos, video. ¿cómo pueden ser capaces? Bueno, lo fueron, ¿no? De hacer el montaje de que llega la camioneta blanca a cargar gasolina, llega un motociclista, el motociclista se baja de la moto, abre la puerta y dispara. Se sube a la moto y se va. Y los despachadores de gasolina que estaban ahí, nadie hizo ni así. Fíjate, dígame. Ahora, Carlos, Lo que es peor, en la versión de la narcofiscalía, dice, quisieron asaltarle, robar la camioneta. No se ve que el sicario hable con nadie. No. Ahí iba el cadáver de Héctor Melesio Cuen y en la fiscalía, Da ese dato. o al hospital a donde dice que lo llevaron, quien lo estaba esperando fue la exfiscal, sí, entonces, Sinaloa. entonces, fiscal, que dio instrucción o autorización inmediata para que cremaran el cuerpo, fíjate, en Claro. el caso de un homicidio. claro, Carlos, imagínate la autopsia. Y la versión de que murió en el hospital. Y tienen, la Fiscalía General de la República confirmó que lo habían matado, donde dijo Zambada, ¿Dónde dijo? en Zambada? el lugar de la reunión. Oye, ¿dónde querían con el cuerpo desde la mañana, que fue la reunión, casi al mediodía, hasta la noche en el presunto asalto en la gasolinera? No tengo la menor idea, pero qué fuerte se han puesto las cosas allá en Sinaloa. En poco más de 2 meses son Ya casi está. 300 muertos, casi Sí, 400 desaparecidos, casi 500 vehículos vandalizados, robados, Fíjate, incendiados. Sinaloa estaba en la media tabla del ranking del número de homicidios, ya está en el 3er lugar. Fíjate qué pena que aquí en esta emisión semanal, querido Joaquín, hablemos de cosas tan ingratas, pero porque entrañan asesinatos, descuartizamientos. No, es que voy al tema, ¿sí? Pero quizás valga la pena que la audiencia sepa que el principal factor de interés periodístico, no hay otro, es el conflicto. Claro. Por eso no ha habido una nota más
impactante en veintitantos años que los avionazos a las Torres Gemelas. Sí. El conflicto, así sea un partido de voleibol o de fútbol, el conflicto es lo que atrae el interés, y dentro de lo conflictivo que estamos platicando o solemos platicar Joaquín y yo, pues viene una cosa que es verdaderamente triste. Para la semana próxima se prevé la defunción de las instituciones autónomas Sí. que complementan la defensa de los derechos humanos y que responden a intereses de la sociedad frente a los aparatos Del gobierno. del gobierno. Entonces, adiós la Comisión de Competencia, la de Telecomunicaciones. Quizás lo más triste sea la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Que va a tener el gobierno. Los datos. Todas esas funciones dicen que las manejará el gobierno, pues será la iglesia en manos de Lutero, decía el dicho, No. con respeto de los luteranos, porque el gobierno lo único que asegurará será la institucionalización de la turbiedad. Pues sí, ni modo que el gobierno se acusa a sí mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Imagínense, por ejemplo, a través del INAI y a través del Poder Judicial, muchos de los padres y madres con niños a los que para mí, pues el execrable también, Sí. doctor Hugo López-Gatell, no quiso vacunar cuando la pandemia, lo ganaron mediante denuncias en el INAI y procedimientos judiciales. ¿Qué va a pasar ahora? No, si ya viste tú- a la presidenta de Morena lo que dijo, ¿no? No, Que acusó al Poder Judicial de impedir que se usaran las vacunas en México. Eso es una mentira del tamaño No, de la bueno. catedral. Qué miserable afirmación. Así lo dijo, Carlos. Bueno, porque es al contrario. A lo que iba yo es a esto. Vienen los días más fríos, es época de vacunas contra la influenza y las que... Y ahora contra el COVID. Sí. O sea, es la campaña. ¿Qué pasa? Desaparecido el INAI, despedazado el Poder Judicial, ¿qué pasa si yo quiero que el gobierno cumpla y a una criatura o a 1 millón de criaturas les apliquen una vacuna? Diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién nos va a defender? Bueno, yo quiero, dejando esa duda del Chapulín, esa chapulinesca duda, referirme al caso de Chilpancingo, Carlos. Ay, ¿Se acuerda usted? En Chilpancingo eligen a un nuevo alcalde, nombra a su jefe de seguridad y a los 2 días de haberlo nombrado lo ejecuta el crimen organizado. al jefe de seguridad. Sí, el alcalde de Chilpancingo nombra a un nuevo jefe de seguridad y a los 2 días aparece degollado, decapitado el alcalde de Chilpancingo. Ahora descubre la Secretaría de Seguridad Federal, la que está a cargo de Omar García Harfuch, que el que mató y decapitó al alcalde fue el jefe de seguridad interino que había nombrado el mismo alcalde para suplir el cargo del secretario recién asesinado. ¿Cómo vamos a salir de este conflicto del crimen organizado si llegan a eso? Un alcalde al que le asesinaron a su secretario de seguridad nombra a un secretario interino y ese secretario interino lo mata y lo decapita. Es que es, Carlos, más allá de lo que pueda presentar una novela de horror, como siempre, la realidad supera la ficción. Pero ¿cómo van a controlar, resolver el problema? Deja de resolver, controlar el problema del crimen organizado. Yo no le veo solución, Carlos. Déjame hacerle un poco o un mucho de abogado del diablo. Está de acuerdo con el sistema de justicia penal vigente la famosa presunción de inocencia. Y yo mantengo
un cierto grado de escepticismo sobre lo que es una acusación, porque ahora lo deben probar. Y ya se vio con una matanza que hubo en un lugar, Aquí en Bautitlán Izcalli, ¿no? sí, que fueron detenidos 11. y torturados algunos jóvenes que enseñaron las huellas del tormento a manos de la policía y lograron, de un grupo, hagan de cuenta, de 12, ¿Sí? salir 6 o 7, porque no tenía nada que ver, pero salen todos en eso que en latín se dice madreados, con huellas de tormento, Joaquín, y probaron su inocencia. Entonces, yo digo, en el caso Chilpancingo, como en todos, qué bueno que la civilización ha avanzado al grado de tratar al menos de que prevalezca la presunción de inocencia. Lo de Chilpancingo es tan escalofriante como que al presidente municipal no solo lo asesinaron, le cortaron la cabeza y, según la investigación, cuando estaba con vida. O sea, es tan repugnante que yo digo, bueno, pues al que puso ahí de achichincle, me cuesta trabajo aceptar que haya sido tan miserable, pero por lo pronto estamos ante una acusación, es lo único que quiero decir. Una acusación que revela, insisto, que es para mí imposible controlar al crimen organizado, que en el sexenio de López Obrador se diversificó en actividades nunca vistas, en todo está, y se extendió territorialmente como nunca. Carlos. Bueno, ve lo que ocurrió en Guerrero. Un grupo de comerciantes que viajan para vender sus productos, sus utensilios de cocina. Utensilios de cocina. Son 17 personas en 2 viajes, porque unas de ellas fueron a buscar a las que habían desaparecido. Terminan apareciendo hechas pedazos, muertas por una de las bandas criminales. Y pues para todo, la autoridad de la Presidencia de la República para abajo dicen, son pleitos entre bandas y estamos investigando. Nada más que estos no pertenecían a ninguna banda, eran 2 familias de comerciantes. Sí. Pero a uno de los niños lo hicieron, sus captores y asesinos, lo hicieron, ya sabes que obligan a declarar cosas para implicarse en alguna actividad criminal y por lo tanto los asesinan. Tiene razón Ken Salazar, qué lástima que no lo dijo prácticamente desde que llegó como embajador. Así es. Pero no, le vino un ataque de memoria. Carlitos, hablando de memoria, ¿qué tengo que hacer? Ir a dar la hora, que es tu principal vocación. Dar la hora. Joaquín. Marín. Dedo. ¡Ah, no! Carlitos, querido, es que así llegaste tú. Y ahora ya. ¿Cómo llegué? Así. Yo digo, tú decías, Joaquín, yo, Marín, y tú, Dedo. Pingüe. Ahora ya. Lo que pasa es que no habíamos empezado a platicar, pero qué bueno que ya lo hicimos. Y sí tienes que ir a dar la hora y las noticias que usted verá a lo largo de la tarde y de la noche y mañana publicadas y no sé qué más dices. Sí, todo. Pero todo. A la 1 en punto. Pero en punto, ¿eh? Tiempo del centro de México. Claro, claro. De modo que el tiempo del este de Estados Unidos. Sí. Joaquín. O tiempo de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Sí. Nos Gracias, veremos, Carlito. Joaquín. Recuerde que estamos en todas mis plataformas y en todas mis redes, que los viernes estrenamos capítulo todos los viernes. Y también estamos en ¿dónde? En @carlosmarin_soy. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Joaquín. Que estés muy bien. Y aquí estamos como siempre. Gracias. Joaquín Marín de Dopingüe.